están? Bienvenidos una vez más a Historias con té de jazmín. Yo soy Jazmín y en esta ocasión me estoy tomando un tecito negro. Pero en esta ocasión es frío porque pues aquí hace un poquito de calor. Espero que ustedes allá en sus casitas estén tomando un agua, un tecito, algo que les guste. Porque en esta ocasión les traigo una historia muy interesante, triste como algunas de las que hemos tocado en este canal anteriormente, pero interesante. Esta es la historia de Edmund Kemper. Edmund Kemper nació el 18 de diciembre de 1948. Él creció con una familia un poco conflictiva, por así decirlo, porque su madre era muy autoritaria. Su madre era una persona que siempre estaba peleando con su papá. Ella era muy estricta, muy autoritaria. Su padre era del otro extremo. Él era muy tranquilo, él era amoroso, él era cariñoso. Él trataba muy bien a Kemper. Kemper tenía dos hermanas, una hermanita menor que él y su hermana mayor. Así es que prácticamente su niñez ahí pues creció escuchando a sus papás peleando, discutiendo, pero también creció escuchando las historias de su papá, ya que su papá había sido parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él le platicaba algunas de sus historias que había vivido ahí, ¿verdad? Que había pasado mientras había estado en combate, lo cual disgustaba mucho a su madre, porque para su madre su padre era un perdedor, ya que al regresar de la Segunda Guerra Mundial él había conseguido un trabajo como electricista, lo cual a su madre no le gustaba. Ella, en sus ojos, él era un perdedor y Edmund iba a ser igual, era como la misma moneda, padre e hijo. Pero Edmund lo quería mucho, le gustaba escuchar sus historias, lo admiraba, era su padre, él era bueno con él, mientras que su madre era estricta, de todo lo regañaba, hasta cosas que él no hacía, que hacían sus otras hermanitas, también su mamá lo culpaba a él. Por fin cuando Edmund cumplió sus 8 añitos, el padre ya no soportó más, él ya no soportó vivir en una casa donde siempre se estaban discutiendo, siempre estaban peleando. Entonces él decidió marcharse y la mamá, tomando represalias o así para causarle un disgusto al padre, se movió a Montana con Edmund y las dos niñas. Una vez que estuvieron en Montana, fue un cambio radical para los niños. Edmund especialmente él estaba muy triste, ya que él estaba muy apegado a su papá. Él no podía concebir la idea de que ya no iba a estar con él. Una vez que llegaron ahí, la mamá decide poner al pequeño Edmund de 8 años en el sótano de la casa. Ahí fue donde empieza la historia. Bueno, Edmund ya demostraba cosas así como ideas que no van muy bien para un niño, pero el llegar a Montana y dormirse en un sótano donde él llegó a decir en varias entrevistas que él se sentía sumamente triste, sumamente solo, porque solo tenía una camita chiquitita y había como un horno que era la calefacción que daba el calor a toda la casa, y dice que omitía ruidos que le daba mucho miedo. De hecho, a veces en las noches se le escuchaba como roedores, sonidos de roedores. Eso le ocasionó una gran tristeza y fue creciendo en él como un rechazo, un odio hacia su madre, porque él en su cabecita no podía entender por qué él tenía que dormir abajo, por qué la madre prefería a sus otras hijas, por qué él era tratado de esta manera. Él no podía entender por qué su mami no lo quería él de la manera que quería a sus hermanas. De hecho, la mamá le hacía comentarios muy feos, lo hacía comer cabezas de pescado. Cuando
hasta cuando sus propias hermanas hacían cosas malas, la mamá no le importaba que fueran las hermanas. Ella castigaba a Edmond y siempre decía que Edmond le recordaba su mayor fracaso, que era la relación o el matrimonio con el padre de Edmond, el cual él no tenía culpa alguna. En la escuela Edmond, él era diferente. Los niños le tenían miedo, ya que él desde muy pequeño fue un niño muy alto, más alto de lo normal, de lo que cualquier otra niña podía hacer. Y él con sus hermanitas, él jugaba juegos extraños para su niñez, para los niños. Por ejemplo, a él le gustaba mucho jugar enfrente de ese calentón, de esa chimenea de fuego. Le gustaba mucho jugar pretender que era una silla eléctrica y que lo electrocutaban y que lo mandaban a electrocutar. Y él se movía y él pensaba que era un juego súper divertido. Entre otros juegos también le gustaba mucho jugar, que era la cámara de donde los ponen a dormir, de oxígeno, de gases, la cámara de gases, y que los matan a los presos. Y también ese era otro de los juegos que él jugaba con sus hermanas. De hecho, como dije antes, a él lo culpaban de absolutamente todo, aunque él no hubiera hecho cosas malas o travesuras, que le agarró un coraje a una de sus hermanas y agarró un gato de la familia, y a ese gato él empezó como a escarbar en el patio y metió al gato, lo enterró, lo tapó, lo dejó ahí por unas horas. Después, cuando regresó y vio al gato, o sea, lo desenterró, él le decapitó la cabeza, le cortó la cabeza y la puso en su cabecera, ahí en la cabecera de su camita. Y dice que él sintió una gran emoción al haber escuchado los gritos de desesperación del gato y ver esa cara del gato en la cabecera de su cuarto, ya que era como un trofeo para él, o sea que ya se veían cositas venir. Entonces, regresando a la escuela, por eso también los niños como que no les gustaba jugar mucho con Edmond, porque aparte de que era grande y les daba miedo, ellos escuchaban historias de que Edmond lastimaba y mataba animales. Entonces todos se alejaron de él, no tenía muchos amigos, y llegamos a la parte en que él se enamora de la primera persona en su vida, que fue su maestra. Y sus hermanitas llegaron a saber, ¿verdad?, que él tenía como un enamoramiento a su maestra, y le dijeron: ¿por qué no le das un beso? Así como, pues son niños, ¿verdad? ¿Por qué no le das un beso? Y Edmond, a su corta edad, llegó a decir: no, porque al besar a mi maestra, tendría que matarla primero antes de besarla. ¿Te imaginas un niño de 9 años diciendo ese tipo de comentarios? Como que se escucha raro, ¿verdad? Bueno, pues el niño va creciendo y él le sigue extrañando mucho a su papá. De hecho, hay muchas discrepancias o muchas peleas entre él y su madre, debido a que él extrañaba a su papá y su mamá diciéndole que su papá era un bueno para nada, que era un perdedor y que él iba a ser igual, al punto en que cuando él cumplió 14 años, él decidió irse a ver a su papá. Cuando llega él a California, se entera que su padre ya está casado con otra mujer, y le pidió a su padre que si podía vivir con ellos. El padre, claro que dijo que sí, pero la nueva esposa del papá como que no se sentía segura con él, ya fuera porque su estatura le intimidaba, la manera en que la miraba. Había cositas en él que como que a ella no se le hacían normales. Así es que poco a poco le fue diciendo al papá de Edmond que ella no se sentía a gusto que su hijo viviera ahí. Y no solo eso, ella tenía un hijo 2 años mayor que Edmond. O sea, si él tenía 14, su hijo de ella tenía 16 años. Y como que no quería que Edmond estuviera ahí.
Así es que el padre decide decirle a Edmund que sería mejor que se fuera a vivir con sus abuelos paternos, que allá estaría mejor y así. Entonces Edmund se siente una vez más rechazado. Se siente triste, se siente desolado, siente que su papá tampoco lo quiere. Así es que él se va a vivir con sus abuelos. Ellos viven en una granja y en esa granja tienen 7 hectáreas. Él va ahí, pero pues él se empieza a aburrir y no solo a aburrirse, pero también siguen sus fantasías que no eran muy normales, por así decirlo. Por ejemplo, al llegar ahí se da cuenta que su abuela paterna es igual que su madre. Es autoritaria, es fuerte de carácter, es muy estricta, es muy como su madre. Le recuerda completamente a su madre. Y su abuela era tranquilo, y lo mismo que su padre. Así es que él ahí en esa granja empieza como a pensar, a fantasear, a cuestionarse qué se sentiría matar a su abuela. Entonces ahí tenía la libertad en esa granja de tener armas. Él tenía un rifle 22 y esa arma él agarraba y mataba animalitos. Él seguía matando y torturando animalitos. Claro, sus abuelos no lo sabían. En una ocasión le llegó a decir a su abuela que iba a ir a disparar a unos animalitos y dijo ella, por favor no mates a los pajaritos. Edmund como que no le gustó ese comentario y le creció la idea de saber qué pasaría si la matara. Así es que antes de salir él la voltea a ver, ella está de espaldas y él le apunta con el rifle y dispara y mata a su abuela. Él, a darse cuenta de lo que acaba de hacer, él la mira y recuerda que su abuelo no tarda mucho en venir. Su abuelo había ido a comprar algunas cosas para la comida y no tardaba en regresar. Así es que él empieza a planear qué va a hacer cuando el abuelo llegue. Y llega a la conclusión de que lo va a asesinar. Llega el abuelo y antes de que él entre a la casa, antes de que deje las bolsas de la comida en la mesa, Edmund lo mata. Al hacer esto, él no sabe qué hacer. O sea, ya lo hizo, los mira y así es que llama a su madre. Su mamá le recomienda que llame a las autoridades. Él muy calmado llama a las autoridades y muy calmadamente les explica que acaba de matar a su abuela y a su abuelo. Llegan, él no pone absolutamente nada de resistencia, lo arrestan, lo llevan a la jefatura de policía, lo empiezan a interrogar y le preguntan el por qué mató a sus abuelos. Él llegó a decir que solo quería saber qué se sentiría matar a su abuela. Y lógicamente los policías se quedaron asombrados a la manera en que él lo contaba, como tan tranquilamente, como sin remordimiento alguno. Y le preguntan, ¿y por qué mataste a tu abuelo? Y dijo, porque no quería que mi abuelo pasara por el dolor y la tristeza de saber que su esposa estaba muerta, así es que lo tuve que disparar para que él no sufriera por la pérdida de mi abuela. Él, como solo tenía 15 años, le hicieron unos estudios psicológicos y decidieron meterlo en una facilidad que era un hospital estatal, y ese hospital estatal estaba en Atascadero. En esa facilidad había más de 1,600 personas con problemas psicológicos de todo tipo. Y solo había 10 doctores. 10 doctores para abastecerse a curar o a tratar a más de 1,600 pacientes. Eran demasiados. Llega Kemper. Kemper era una persona inteligente, elocuente, tranquilo.
Así es que se gana la confianza de uno de los psicólogos. Y ese psicólogo lo invita para que sea su asistente. Él acepta, él acepta ser el asistente de este psicólogo, y el convertirse en el asistente le da acceso a ver y a leer los expedientes de algunas de las personas que están ahí recluidas. Algunos de ellos eran ofensores sexuales, y él empezó a leer los archivos, empezaba a ver cómo abusaron de las personas, qué hicieron con los cuerpos, qué hicieron después de que abusaron. Entonces él, en su mente de 15 años, empezó a leer todo eso, y empezaba como, era su primer vista hacia la intimidad, por así decirlo, porque él nunca había estado con una niña, él nunca nadie le había dicho o explicado esa parte. Así es que él lo aprende leyendo los archivos. También tiene acceso a todos los estudios psicológicos de todas esas personas. Así es que él empieza a ver lo que los psicólogos buscan, los exámenes que se hacen, y a qué deben de contestar o a qué nivel tienen que llegar para poder ser dados de alta. Así es que los años pasan, el psicólogo pues le tiene mucha confianza, lo enseña, lo educa. Llega la hora en que él se va, le hacen un examen para ver si lo dan de alta, si lo dejan ir. Y como Kemper ya había estudiado, él ya sabía que tenía que contestar, qué decir para que le dieran de alta, le dijeran que estaba curado. Él contestó. Algunos de los otros psicólogos como que no estaban de acuerdo, como que decían, no, él no está curado totalmente, pero lo dieron de alta, sale y pero le recomiendan que no se vaya a vivir con su madre. Pero pues él no escuchó razones. Él se va, regresa a vivir con su madre, regresa a vivir en el sótano, consigue un trabajo, y las peleas con su madre siguen igual, siguen ellos dos no estando en la misma página. Así es que él se compra un carro y él sigue fantaseando, él sigue como creciendo estas ideas de matar a su madre, este coraje que él sigue teniendo por su madre. Pero bueno, él agarra un carro y empieza a manejar, y mientras está trabajando, a veces después del trabajo se va a un bar y empieza a tomar algunas bebidas, unas cervezas. Y da la curiosidad de que en ese bar se reunían a veces algunos de los detectives y policías de ahí, de ese pueblo, de esa ciudad. Y él quería ser policía. Él tenía un sueño de ser policía. De hecho, él había aplicado para poder ser un policía, pero le fue negada la oportunidad, ya que él era demasiado alto para poder trabajar ahí. Así es que para él ir a ese bar y compartir con ellos y platicar con ellos, él se sentía como que era parte de ese grupo, de esas personas que él admiraba, que él quería llegar a ser. Él, de hecho, miraba muchas cintas de televisión que policíacas y personas que él admiraba y quería llegar a ser. Ya recordamos que su padre pues había estado en el militar, y él admiraba a su padre. Así es que muchos de ellos se llegaron a encariñar con él. Le llamaban The Big Ed, porque estaba altote, un grandote, Big Ed. Así es que él iba, platicaba con ellos, tomaban cervezas, bromeaban y todo. Él seguía con sus fantasías, veía series policíacas y todo. Entonces, con su carro, él empezó a manejar en la ciudad. Empezaba a ver y se empezó a dar cuenta que había un gran número de personas que hacían autostop. Estamos hablando en la época de los hippies, en la época donde era muy normal hacer autostop, donde no, pues sí, no se veía mal. Y él empezó a pararse y a hacer
y llevar a las muchachas a sus lugares, pero mientras él llevaba a las muchachas, él las observaba cómo se sentían a gusto, y si no, él empezaba a cambiar sus maneras de expresarse, su manera de manejarse para que ellas se sintieran seguras. Tuvo, como quien dice, un momento o un tiempo de preparación, de práctica, porque sus ideas de matar a mujeres estaban aquí. Él tenía esa curiosidad. Entonces, él compra un arma y empieza a practicar con el arma. Dice que la ponía en su lado derecho de su asiento de manejar, y practicaba cómo la iba a sacar, cómo lo iba a hacer. O sea, muchas veces idealizó esto. Hasta que llegó el día en que él se sintió completamente seguro de sí mismo, de que lo podía llegar a hacer su plan, o sea, de llegar a cometer su plan. Y ese día fue el 7 de mayo de 1972. Ese día él iba manejando como siempre en autopista, cuando de repente ve a dos muchachas. Él se detiene, como siempre, les pregunta dónde tienen que ir. Las muchachas les dicen, él mira su reloj, así como que déjame ver si tengo tiempo. Ok, súbanse. En esa ocasión iba Mary Ann Pez y Anita Luquesa. Ellos van, él va manejando y de repente dice, oh, tu puerta no cerró bien. Como era un tipo muy alto, 6 pies con 9 pulgadas y pesaba más de 200 libras, él fácilmente podía alcanzar la puerta trasera del carro. Así es que dijo, deja cierro bien tu puerta. Y al cerrarla, él puso como un lápiz labial ahí para que se bloqueara el seguro, para que no se pudiera abrir. Él se desvió de la ruta donde iban las muchachas. Ellas se pusieron nerviosas. Llega a un lugar remoto. Saca la pistola como él ya lo había practicado antes. Les pide que salgan del carro. Las muchachas, llenas de miedo, salen. A una de ellas le amarra las manos y la deja en el auto, mientras que a la otra se la lleva. Le dice que camine con la pistola, ¿verdad? Con el arma en su cabeza. La muchacha camina y camina hasta que llegan a un lugar, pero mientras ella va caminando le va diciendo cosas. Ella le va diciendo, no tienes que hacer esto, no lo hagas, y así. Al ver que él no escuchaba razones, ella empieza a gritar y empieza a gritar. Él se desespera y llega al punto donde saca un cuchillo y la empieza a apuñalar. Y la apuñala y la apuñala y la apuñala hasta que se cansa. Regresa al carro y la otra muchacha no sabe qué está pasando. Y le dice, abre la puerta y le dice, tu amiga se puso muy agresiva conmigo. Me dijo muchas cosas. No paraba de decirme cosas. No le pegué, pero la tuve que matar. La muchacha, Anita, simplemente se quedó como, ¿qué estás? O sea, como que no podía en su cabeza entender lo que acababa de pasar. Así es que él saca un cuchillo, le pide que se baje y a ella también la mata. Una vez las dos muchachas muertas, agarra los cuerpos y los pone en la cajuela. Para este entonces él ya tenía un departamento. Él ya, como tenía su trabajo, ya vivía en un departamento. Lleva los cuartos a su departamento, los hace microfilia con los cuerpos, con los dos, los desmembra y después va y deja las partes de los cuerpos en diferentes partes de la montaña. Pasan los meses, los policías van encontrando los cuerpos. Y recordemos, él va a un bar, él conoce policías, los policías le tienen cariño y aprecio. Así es que va al bar como siempre, sigue yendo, pero él no pregunta nada. Dice que él nunca quiso levantar sospechas. Él nunca preguntó sobre el caso, nunca puso mucho interés. Él simplemente los dejaba hablar. Y ellos, entre colegas, a veces comentaban lo que había pasado, lo que habían encontrado, pero
Él no decía nada, simplemente escuchaba y él se estaba dando cuenta que no tenía ni la menor idea que la persona que estaba cometiendo estos crímenes estaba justamente al lado de ellos. Así es que su confianza creció. Él siguió con estas fantasías, él le encantó la adrenalina que sintió. De hecho, él conservó una de las cabezas para seguir haciendo, ¿cómo se podría decir? Para seguir haciendo microfilia con la cabeza. Así es que cuando empezó a hablar mal, él decidió o supo que era tiempo de ir a por otro. Así es que repite la misma mecánica, va manejando por la carretera. En esta ocasión ve a una muchachita de solo 15 años. Esta muchachita estaba chiquita. Su nombre es Aiko Ku. Ella se dirigía a su clase de baile, pero perdió el camión. Así es que ella entró en pánico y al ver que perdió el camión, ella no quería llegar tarde a su clase. Así es que decide hacer auto-stop. Se detiene desgraciadamente Edmond y le ofrece, ¿a dónde vas? No, pues que aquí, ok, yo te puedo llevar. La muchacha se sube, empiezan a platicar, él saca el arma, pero en esta vez él le engaña a ella, le dice que él se quiere suicidar, que él está muy triste. La muchacha tristemente le cree y llegan a un lugar remoto. Ella no tiene ni idea lo que va a pasar. Ella trata de darle ánimos y todo eso, y de repente pues se voltea a él y le dispara. Hace exactamente lo mismo una vez que ella fallece, pone el cuerpo en su cajuela, la lleva a su departamento y comete microfilia, la decapita, guarda la cabeza y las otras partes del cuerpo las tira en diferentes partes de la montaña. Así los policías siguen encontrando partes y se empiezan a preocupar más porque ya van bastantes personas ya con ella van 3, ¿verdad? Y no tienen ni idea quién puede estar cometiendo estos crímenes tan atroces. Así es que él sigue con estas ideas, sigue con estos deseos y se encuentra a Rosalind Thorpe, una muchacha de 23 años, que también le pidió auto-stop, la iba a llevar. En el camino se encuentra otra muchacha de 21 años, Alice Lu. Le ofrece llevarla al lugar. La misma historia, van manejando, las lleva a un lugar remoto con el arma, las obliga a que se bajen, a una de ellas le dispara y las mata a las dos, a las dos les quita la vida, las lleva a su casa y hace exactamente lo mismo. Él tuvo un accidente en una motocicleta. Él llegó a tener una motocicleta, llegó a tener un accidente. De hecho, cuando iba al bar con sus amigos, le llegaron a preguntar qué te pasó. Y dijo, no, pues tuve un accidente con una motocicleta y así. Al tener ese accidente, él no tiene el suficiente dinero para seguir pagando la renta de su departamento. Así es que decide dejar el departamento y regresa a vivir con su madre. Regresa al sótano donde vivía. Regresan los pleitos entre él y su madre. La situación no mejora. Así es que él, en uno de esos días acalorados de que no se llevaba bien con su madre, agarra su carro, empieza a manejar y tristemente encuentra a Cindy Shaw, una muchachita de solo 18 años de edad. Misma situación, pero por alguna razón
esta muchacha a él le recordaba algo de su madre. Hubo como una conexión que no se pueden explicar. Pero misma cosa, la lleva a un lugar remoto, le quita la vida, la lleva a la casa de su madre, al sótano, la desmembra, se queda con la cabeza por unos días en su closet y las partes del cuerpo, como siempre, las desbalagó por diferentes partes del monte, de las montañas. Pero lo curioso fue que cuando la cabeza empezó a oler mal, que necesitaba no cambiarla, pero cuando la tenía que deshacerse de la cabeza, él supo en ese preciso momento que no iba a parar. Y él supo que las muchachas no tenían la culpa de lo que él estaba cometiendo, que la que tenía que asesinar era su madre. Así es que agarra la cabeza de esta última víctima, va al patio trasero y enfrente de su ventana empieza a cavar 2 pies. Una vez que estaba el agujero, pone la cabeza pero mirando a su ventana, pone la cabeza mirando su ventana y la entierra. Una vez ahí, él sabía quién iba a ser su próxima víctima y lo empieza a planear y lo empieza a tratar de que se haga realidad. Así es que una noche, su madre tomaba mucho, salía. Así es que esperó a su madre. Cuando su madre llegó, él la mira en su recámara y la madre, como siempre, le empieza a gritar cosas y él solo la mira y dijo: ¿qué? ¿Solo te vas a quedar ahí mirándome toda la noche? Dijo él: no. Se fue, esperó que su madre durmiera, se quedara dormida. Una vez que su madre durmió, él regresa con un martillo y la empieza a golpear. La golpeó tantas veces la golpeó con el martillo. Una vez que su madre pierde la vida, él decide decapitarla, cortarle la cabeza. Pone la cabeza, primero que todo, tiene intimidad con la cabeza de su propia madre. Después de eso la pone en la repisa de la chimenea. Le grita absolutamente todo lo que le quiso decir a su madre cuando su madre vivía. Se lo gritó, sacó todo ese odio, sacó todo ese coraje, y mientras le gritaba y caminaba de un lado al otro, le aventaba dardos a la cabeza de su madre. Gritó, lloró, se desahogó y después le cortó las cuerdas vocales y las puso en el triturador del lavatrastes y dijo: solo así te puedes callar. Una vez que hizo eso, limpió un poco el lugar, llama a la mejor amiga de su madre, que se llama Sally Hallett, y le dice que si puede venir a la casa, que van a hacer una comida. Ella accede, ella decide ir. Al entrar, ella llega después del trabajo, se siente en el sillón y dice: hoy estoy muerta del cansancio. Cuando llega Edmond y le pone un cable en su cuello y la asfixia. Deja el cuerpo ahí, deja una nota para los policías diciendo: lo siento mucho por el tiradero, pero de verdad no tuve tiempo de limpiar. Y se va. Empieza a manejar y maneja sin rumbo. Maneja por alrededor de 3 días. 3 días manejando sin dormir, simplemente pensando en todo lo que había hecho. Pero se da cuenta que nadie lo está buscando, que no se escucha su nombre en las noticias, que no se han dado cuenta de lo que ha cometido. Así es que detiene el auto y decide
llamar a las autoridades. Decide llamar y confesar lo que hizo. Les dice dónde están. Llegan las autoridades. Él ya estaba esperándolos. Lo arrestan, se lo llevan. Una vez que llega a la estación de policía, le empiezan a interrogar el por qué hizo lo que hizo. Él no tuvo ningún problema dando los detalles ni los porqués de todo. Él confesó cómo mató a su madre, confesó cómo mató a su amiga de la mamá, a Sally. Y no solo eso, confesó todos y cada uno de los asesinatos que había cometido. Fue tan cooperativo en los detalles que muchos de los detalles fueron demasiado para los policías, fueron traumantes. Y también tuvo tan buena memoria que llevó a los policías a todos los lugares donde él había dejado las partes. Así es que las partes de cuerpos que todavía no habían encontrado hasta ese entonces las llegaron a encontrar gracias a que él los llevó y les dijo dónde él se había deshecho de ellos. Una vez en la cárcel, su juicio fue en octubre de 1973. Todo salió a la luz, enseñaron todas las pruebas, todas sus declaraciones y todo, y se le da condena de vida, de siempre estar en la cárcel hasta el día de su muerte, cadena perpetua. Y él sigue siendo un gran preso, no da ningún problema, sigue siendo elocuente, sigue siendo ayudador ahí. De hecho, ayuda a hacer libros para personas que no pueden leer los libros. O sea, él todavía sigue ayudando ahí. Y hay dos investigadores que se interesan mucho de este tipo, de su historia y de lo elocuente que es y de lo inteligente que es. Así es que deciden hacer una investigación, deciden interrogarlo, deciden ver si pueden darle detalles de todo lo que hizo y qué fue lo que lo llevó o lo motivó a llegar ahí. Esos dos agentes del FBI investigan en su niñez, investigan todos estos detalles que acabamos de cubrir, y al final de cuentas, gracias a Edmond, se pudieron dar cuenta de un nuevo perfil de asesino serial, que es una persona metódica, que planea paso por paso sus ataques, que no es una persona que lo hace al azar o que simplemente se despertó un día y dijo tengo la necesidad de hacerlo. Gracias a él hicieron un nuevo perfil. Así es que es muy interesante todo lo que encontraron y todas las investigaciones. Si ustedes tienen más curiosidad y todo, hay una serie muy interesante en Netflix que se llama Mindhunter. Es acerca de ellos dos cuando van a la cárcel y lo tratan de investigar, y una de las cosas más interesantes es de que uno de ellos pasó varias sesiones investigándolo, conociéndolo y todo, y le llegó a agarrar confianza. Como todos los policías sabemos que él es una persona que es agradable, que es elocuente, inteligente. Entonces él como que le caía bien, empezó a darle confianza. Entonces ya era la última sesión, una de las últimas sesiones ya para terminar sus investigaciones, cuando de repente toca la puerta para que lo dejen salir. Y no hay nadie que lo deje salir de ese espacio donde estaba haciendo la entrevista. Él regresa, vuelve a platicar con él, le hace otras preguntas y todo, y se para y vuelve a tocar a la puerta para que lo dejen salir. No hay un guardia que lo deje salir. Entonces él como que se empieza a poner un poco nervioso, se pone a sentir un poco intimidado. Edmond se levanta, y sabemos que es un hombre altísimo, 6.9 pies, 6 pies 9 pulgadas. Se levanta ese hombre y le dice:
ahorita los guardias de seguridad están cambiando de turnos y los otros les están dando de comer a los reos. No hay nadie que regrese o que vaya a estar aquí por 20 minutos. Y le empieza a decir, ¿sabes que en esos 20 minutos yo te podría asfixiar? El agente del FBI se siente más nervioso, más intimidado. Claro que Edmund lo puede ver. Y le dice, sí, yo sé que podrías hacer eso, pero tú sabes que te puedes meter en muchos problemas. Edmund le contesta, ¿y qué puedo perder? ¿Mi privilegio a ver televisión? ¿Mi privilegio a salir al patio? El agente del FBI le dice, no, te van a meter en una celda de aislamiento. Dijo él, sí, me van a poner, pero no va a ser para siempre. Después voy a salir. El agente del FBI en ese momento se da cuenta del gran error que había cometido él en confiar en un asesino serial. Él se había olvidado por completo que una de las cosas más importantes que le enseñaron en su carrera policíaca es no confiar en un asesino. Entonces se agarró de fortaleza y dijo, no, lo sé, pero los agentes del FBI como yo nos hacen excepciones y nosotros podemos entrar con algunos instrumentos para defendernos. Edmund lo sigue cuestionando. ¿Qué traes? Dijo él, no te lo voy a decir. No te voy a decir qué traigo ni dónde lo tengo. Solo quiero que sepas que nosotros estamos preparados para situaciones como estas. Y si tú te atreves a hacer algo, te atreves a hacerme algo, yo traigo con qué defenderme. Edmund se sienta, se calma. Pasan los minutos, llega el guardia de seguridad, toca la puerta. El protocolo es de que el agente se tiene que quedar hasta que el guardia de seguridad venga, ponga las esposas al reo, al preso, y en ese momento, antes de que se las pusiera, le agarra del hombro y le dice, sabes que solo estaba jugando, ¿verdad? La gente del FBI se puso pálido y dijo, lo arrestan y se salen. Pero él en realidad no llevaba nada, porque cuando ellos van a hacer entrevistas o cualquier otra cosa, ellos no son permitidos llevar ningún arma, ningún cuchillo, absolutamente nada, ya que correrían más riesgos si el reo o el preso les quita esa arma y después la usen contra ellos. Pero él aprendió su lección y se me hizo algo muy interesante de compartir. Así es que ahora cuéntenme ustedes qué les pareció este caso de asesino serial muy meticuloso, muy extraño. Yo siento que si su madre, en vez de bajarle la autoestima tantas veces, o de tratarlo de la manera en que lo trató y darse cuenta de los pequeños detalles, como que a él le gustaba matar a los gatos o torturar animales, le hubiera dado ayuda psicológica, le hubiera dado más amor o le hubiera puesto más atención, este muchacho hubiera podido llegar a ser algo grande. Pero al no tener eso, usó su inteligencia y se llenó de tristeza, de amargura y de odio, y no hubo quien pudiera parar esos deseos de odio para hacerle daño a tantas muchachitas que tenían todo un futuro por delante, muchachas estudiantes universitarias que tenían deseos de terminar su carrera, que tenían deseos de terminar su carrera, de ser alguien en esta vida, de cumplir sus metas. Todos los casos de asesinos seriales son demasiado tristes, pero este es devastador. Muchachitas de entre 15, 18, 20 años que se les frustró su vida, se les terminó su vida solo porque una persona
no fue detectada a tiempo. Así es que con esas investigaciones ojalá y puedan ayudar a detectar más personas y podamos evitar que salgan más asesinos seriales. Y díganme ustedes qué piensan, qué les pareció este caso de Edmund Kemper. Espero que les haya gustado, espero que les haya, no sé, hecho pensar o díganme su opinión, dejen su opinión en los comentarios, díganme si si me faltó algo, si le quieren agregar algo al episodio y también déjenme sugerencias, díganme qué más quieren escuchar, qué les gustaría escuchar, preguntas, comentarios, todo, déjenlo allí, no se olviden de suscribirse, de ponerle like y muchísimas gracias por estar en mi canal, por ver mis episodios y por haberme visto una vez más. Hasta luego, bye.